Muchas gracias, Briseida. Continuamos con más información. Arnoldo Panilla, coordinador del Corredor Frontera de la Secretaría de Economía y representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el gobierno federal prevé la deportación de, imagínese usted, 1 millón de personas, esto tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya estos próximos días. Destacó que están trabajando en conjunto con las distintas secretarías y se habilitarán 100 albergues en toda la frontera norte, así como también se les facilitará el trámite de su identificación oficial. Padilla resaltó que a la par se buscará trabajar con la iniciativa privada para poder darles una oportunidad de empleo a las personas deportadas. Escuchemos. Es cierto que todos los partidos y todos los canadienses creen que el TEMEC es un acuerdo sumamente importante para los tres países. Le da más estabilidad, previsibilidad, y por eso es más inversiones canadienses en el norte de México.